Muy buenas tardes, saludos especial para todos los organizadores, en especial a la doctora Noelia Alfonso, el doctor Beni Márquez, igualmente a todos los distinguidos conferencistas y quienes están conectados con nosotros en este especial evento. Con ustedes el doctor Sidar Rodríguez. Una vez más regresamos como todos los meses a este espacio de intercambio de saberes, el cual se ha convertido en un evento de mucha importancia para la comunidad universitaria nacional e internacional, por los abordajes propuestos por parte de quienes tienen a sus cargos los estudios y las líneas de investigación referidas a la paz, la negociación y el conflicto, para ser expuestos por ponentes de manera magistral y el análisis a cargo de los participantes en el rol de asistente. En verdad, resalto estos aportes en este sentido dejados cada vez para ser desarrollados en el foro chat por esta prestigiosa universidad como es la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ahora bien, en esta oportunidad, en el marco del tema justicia transicional y reconciliación, experiencias innovadoras para la sanación de las sociedades por conflicto, me propongo a realizar una ponencia titulada Justicia Transicional y Reconciliación, una mirada a los conflictos y resoluciones en el sureste asiático. Este tema, subsidiario a la cuestión general del presente foro chat, es de gran trascendencia, por cuanto esta región de Asia ha tomado en los últimos años una relevancia por su desarrollo en todos los ámbitos de la dinámica global. Además, es asiento de países catalogados como emergentes del nuevo orden mundial, como son Singapur, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Malasia, Indonesia, Brunei y Timor Oriental. Por lo cual, la paz es un escenario indispensable para poder progresar. La exposición que he preparado comienza con un enfoque epistémico de la violencia, por cuanto esto le da un carácter crítico reflexivo al abordaje del tema, además que lo aconseja la lógica argumentativa para enfocar primero la violencia que interrumpe la paz y requiere de una negociación para retomar los escenarios pacificados, ¿no? Lo que hoy se conoce como el posconflicto, en medio de la cual la justicia transicional juega ese gran papel. Asimismo, se expondrán situaciones concretas del sureste asiático con el objetivo de mostrar realidades que exigen el tratamiento de los problemas desde la epistemología como la disciplina que persigue el conocimiento duro. Espero que satisfaga las expectativas propias y la de los conectados en este foro chat. Entonces, entrando al tema, tenemos que la idea que la violencia es una conducta inherente a la especie humana y ha sido discutido y expuesto por diversos filósofos, científicos, sociólogos y pensadores a lo largo de la historia. Sin embargo, Thomas Hobbes
en su obra Leviatán, por allá por el siglo XVII, se le atribuye la mayor profundidad argumentativa, en cuanto que por naturaleza la especie humana es propensa a la violencia y al conflicto. En efecto, en el devenir a través de los tiempos de la humanidad ha sido transversalizado por la violencia. Pero también es importante destacar que la paz ha sido una preocupación del liderazgo global permanente. Entonces, ahora bien, fíjense que esto de la paz y la violencia, la humanidad lo ha comulgado desde por allá, desde el siglo V después de Cristo, con la frase: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y entre otros términos, la humanidad estuvo convencida del paradigma que la violencia engendra violencia. Es así como transcurrido ya aproximadamente 1500 años, donde el hombre empleó la fuerza para someter a quienes actuaban con violencia en los escenarios correspondientes al deseo de ellos ocupar. Entonces, en este estado de cosas, quiero destacar la perspectiva de John Galton, quien estudió la violencia desde la paz, dándole así un giro epistémico a la resolución de los conflictos, ya que su propuesta novedosa, por allá por los 1964, fue que si quieres la paz, prepárate para la paz. Bueno, Galton se dedicó por muchos años a estudiar la violencia, la paz y la resolución de los conflictos, por lo que fue considerado como el fundador de la iranología en 1959, como disciplina para las ciencias sociales de la resolución de los conflictos. Como ya dije, mirando la guerra y los conflictos desde la visión de la paz y creando una tipología de la paz sobre la cual nos referimos entonces en la siguiente lámina con los estudios de Galton. Entonces los estudios de Galton le llevaron a proponer una tipología de paz en los términos siguientes: paz negativa, en la cual la ausencia de la guerra y la violencia directa prevalece exclusivamente; paz positiva, donde hay ausencia de guerra y violencia directa junto, pero además se establece una justicia social de reparación de las víctimas y minimización de los efectos del conflicto, entre otras acciones de resarcimiento. Es importante destacar que los aportes de Galton a la disciplina de la negociación y conflicto tienen un fundamento epistémico irrebatible, por cuanto sus definiciones de las tipologías de la paz que propuso reciben una gran acogida dentro de la comunidad científica, por cuanto al tomar en cuenta la no violencia estructural y la justicia social para referirse a la paz positiva. Se refiere a una pacificación duradera, representado esto último en una aspiración nodal de las partes enfrentadas y de los terceros que intervienen para alcanzar un acuerdo. Asimismo, esta propuesta se puede considerar como
propia de la posmodernidad, ya que parte de la complejidad per se se logra conjugar en los escenarios de conflicto alrededor del planeta, y han tenido en esta clasificación una guía, no solo para solucionar problemas de violencia política, sino lograr una pacificación estable y duradera, además de alejar el riesgo de la repetición de la violencia. Fíjense entonces que vale la pena profundizar en la paz positiva como una alternativa para construir una paz estructural. Entonces, rescatando todo lo expuesto con anterioridad, tenemos que la paz positiva, por considerar que es el centro de la resolución de los conflictos, que incluyan la violencia como manera de buscar esas aspiraciones de las entidades enfrentadas. En este sentido, lo primero a considerar es que la paz positiva es una cuestión estructural, por lo tanto multifactorial y compleja. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos de complejidad? La justicia social, distribución de las riquezas y oportunidades dentro de un esquema de equidad, el desarrollo humano y bienestar integral, asumir al individuo como una realidad holística, biopsicosocial en el marco de la sostenibilidad, las relaciones sociales basadas en la cooperación, una responsabilidad concurrente de las dimensiones esenciales de las personas, la ausencia de violencia estructural, evita la principal barrera de la paz estructural, la ausencia de la violencia cultural, sortear las influencias ideológicas, religiosas, tradiciones, entre otras, que puedan sesgar la alternativa de resolución. La democracia y la participación ciudadana, consenso en las decisiones. Esto que deseo resaltar, se han anunciado muchas teorías para explicar la violencia, entre las cuales está la de Galtung, denominada el triángulo de la violencia, pero hemos hablado enfáticamente de la paz positiva, y les traigo ahora entonces un esquema en el proceso del conflicto, desde la visión de la paz estructural, cómo se aprecia, cómo se apreciará seguidamente en el próximo esquema. Bueno, entonces tenemos que los escenarios sociales están inmersos en un continuum en el cual se pueden identificar etapas que a la larga se conjugan en un proceso determinado. En la temática que nos ocupa en el foro chat, las etapas de la violencia social, cualquiera sea su motivación, se pueden identificar como diferencias, conflictos, acuerdos y posconflicto. Cuando nos referimos a las diferencias, son aquellas que representan las amenazas a la convivencia pacífica. Estas pueden ser ideológicas, religiosas, tradicionales, entre otras. En cuanto al conflicto, es la profundización de las diferencias, ya que en los factores en que conviven sienten que han sido arrebatados de sus intenciones, o que haya la posibilidad cierta de ello, de sus derechos sobre lo que considera propio en las dimensiones antes mencionadas. El acuerdo es
es aquel en que en el consenso total o parcial de la forma como se ejercen sus derechos. Y en el posconflicto, fíjense que no se ha borrado el término conflicto de este proceso, ya que representa la gestión de lo acordado, cuyos resultados pueden obligar a retomar las causas que originaron el conflicto. Entonces, quizás con mayor fuerza, acá quiero hacer hincapié en la paz positiva, por cuanto la no repetición es lo que en última instancia se aspira con esta tipología de paz. Vale la pena recalcar entonces que el posconflicto es una parte estructural en la resolución de los enfrentamientos en los escenarios sociales que deben estar cargados de justicia, equidad, cooperación, bienestar social. Además, la creación de condiciones que permitan a todas las personas vivir sin temor ni necesidad. Por lo tanto, se requiere de la transformación estructural y cultural del conflicto. Hay dos cosas que quiero aclarar antes de profundizar sobre la justicia transicional, de que esta no se trata de formalizar una impunidad, sino de establecer un tipo de penalización de los delitos cometidos durante el conflicto por los autores del mismo, sin excluir ningún bando de los que se hayan enfrentado entre sí, que en sí pueda facilitar al acuerdo de la resolución. Y en segundo término, resalto que la justicia transicional debe ser peritoria para que sus expectativas no se pierdan en el tiempo. Quiero citar a continuación a Ibarra 2016, abro comillas: la justicia transicional es una herramienta importante para la construcción de una sociedad de paz, en donde prime la armonía y exista una reconciliación entre los ciudadanos y el Estado, para que así no se vuelva a cometer dichos actos crueles e inhumanos que afecten a los derechos de las personas y poner fin a las etapas de violaciones masivas de derechos humanos. Cierro comillas. Fíjense que el autor, en su concepción, se aleja del formalismo positivista del derecho y se sustenta en los aspectos valorativos, subjetivos, con dos fines fundamentales, que sería la construcción de una sociedad de paz y que exista una reconciliación. Cuando se cometan estos actos crueles, vale decir así también delitos. Bueno, de allí que se tenga como objeto de la justicia transicional lo siguiente, vamos a enumerarlo, que sería la reconstrucción o reconstruir el tejido social, reparación de las víctimas, establecer la verdad, garantizar la no repetición. Y bueno, aquí en la lámina también presento algunos procesos
de justicia transicional que se han dado en el mundo, y quiero comentar algunos que he enumerado en esta lista. Por ejemplo, tenemos el caso de Sudáfrica, 1994, el post-apartheid, de la segregación racial institucionalizada en este país en aquel momento. Tenemos a Ruanda en 1994, tenemos como el genocidio entre Hutus y Tutsis, con una masacre por más de 800.000 víctimas. Tenemos a Bosnia, Croacia, Kosovo, 1991-2001, guerra tras la desintegración de la Yugoslavia, genocidios y crímenes de guerra, enjuiciamientos. Tenemos a Colombia en 1948 hasta la actualidad, que tenemos las guerrillas y el paramilitarismo de la FARC y el ELN. Tenemos a Guatemala, por otro lado, en 1961-1997, con una guerra civil. Tenemos a Perú en 1980 hasta el 2000, con grupos insurgentes armados, Sendero Luminoso y el MRTA. Tenemos a Chile en 1980 hasta 1990, con la dictadura militar de Pinochet y el Commission Rating de 1990. Tenemos a Argentina en 1985 hasta el 2001, con las dictaduras militares. Bueno, y seguidamente estaremos con los casos de aplicación de justicia transicional en el sureste asiático. Ya en esta diapositiva se muestran los casos más resaltantes de la justicia transicional en el sureste asiático. Quiero comentarles que en los últimos años he estado visitando la mayoría de los países que antes mencioné, y tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Indonesia, y durante este tiempo me involucré mucho con las situaciones que vivían estos países, de gran interés para nosotros. Entonces me gustaría hacer un corto recuento de esos conflictos de justicia transicional y reconciliación que pude investigar desde muy cerca en el sureste asiático. Por ejemplo, uno de los países que más me llamó la atención en cuanto a estos conflictos, quiero ir mencionándoselos uno por uno, y el caso de Camboya, donde tuve la oportunidad de visitar algunos centros de información y museos donde se compilan esos famosos en el sentido de que lo hemos visto por los medios, pirámides de cráneos, pues, amontonados unos arriba de otros, y donde se podía apreciar en esos centros eran los centros de tortura, donde el régimen de Pol Pot, por allá por 1975 al 1979, y los Khmeres rojos, que eran un sistema totalitario, dan muerte a 1.7 millones de personas por ejecuciones, hambrunas y trabajo forceado. Bueno, ahí se utilizó un mecanismo de resolución a través del Tribunal de Camboya del 2003,
y mediante acuerdos entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno camboyano. Eso tuvieron como resultado el enjuiciamiento de líderes responsables como Nuam Chea y Keu Samphern. Otro país que me llama también la atención del sureste asiático es Timor Oriental, que en 1975 al 2002 es ocupado por Indonesia. Hay unas violaciones masivas de los derechos humanos y desapariciones forzosas, desapariciones bastante obvias y desplazamientos forzados. Entonces, este mecanismo, ahí se utilizó un mecanismo de solución del referéndum de independencia. Los procesos, hubo procesos judiciales limitados y tribunales especiales apoyados por la ONU. Tuvo como resultado el reconocimiento oficial de crímenes y pedido de perdón de Indonesia. En cuanto a Filipinas, en 1970 hasta la actualidad se presenta el conflicto de Estado con el Frente Moro, musulmanes, y el nuevo Ejército del Pueblo, el NPA, que es de tendencia ideología comunista. Y el mecanismo de solución que se ha empleado hasta ahora es la Comisión de Transición de Bangaso Moro, reparación y reconciliación, políticas de amnistía condicionada, y los resultados: tenemos la creación de la región autónoma de Bangaso Moro en el 2019 y la reconciliación comunitaria y autonomía política. En el caso de Indonesia, donde estuve viviendo por un tiempo, un país extraordinario, maravilloso, se mencionaba y se mencionaba sobre todo el régimen del presidente Suharto, en las masacres anticomunistas de 1965 al 66, y la represión de movimientos separatistas en Aceh, Papúa y Timor Oriental. En la masacre anticomunista se habla de casi 4 millones de personas asesinadas. Bueno, los mecanismos de solución que se utilizaron fue la Comisión de Derechos Humanos del 2000, CONAHAMS, Ley de Comisiones de la Verdad y la Reconciliación del 2004. Y como resultado, unos avances limitados, falta de enjuiciamiento y reconocimiento estatal pleno. En cuanto a Myanmar, Birmania, 1948 hasta la actualidad, los conflictos armados entre el ejército Tatmadaw y las minorías étnicas, la Karen, la Cochin, la Rohingya, la Shan, entre otras, y que en 1917 la crisis de los Rohingya fue catalogada por la ONU como limpieza étnica y posible genocidio, donde interviene como mecanismo de solución la Corte Internacional, CPI, y la Corte Internacional de Justicia. Investigan crímenes contra los Rohingya, documentación y memoria
para organizaciones civiles y la ONU. Como resultado, bueno, no existe un proceso nacional formalmente propuesto. En curso, procesos judiciales internacionales. Bueno, y pienso que si algo pudiéramos rescatar de todos estos casos comentados, es que persiguen la reconciliación de las facciones enfrentadas y la no repetición de los enfrentamientos. En esto la iranología juega un gran papel para terminar con una historia de paz lograda. Bueno, dándole continuidad a lo que hemos venido desarrollando, se tiene que la justicia transicional debe permitir mirar hacia atrás con verdad y justicia. Además, tener la visión prospectiva que le permita adelantar el futuro con reformas, reparación, reconciliación entre los autores del conflicto. Cualquiera haya sido su papel, debe lograr un equilibrio entre minoría y rendición de cuentas, reparación y reconstrucción institucional, garantizando la paz duradera y lo, lo que no lo que no se quiere es que haya una repetición de los hechos. Y así reitero, las evaluaciones de los procesos de negociación tienen en la no repetición el mejor indicador. Fíjense que en el caso de Colombia surgió luego de la firma del acuerdo de paz en el 2016, la segunda Marquetalia, con la cual el gobierno pretende llegar a un nuevo acuerdo de paz, y en el caso de Myanmar no se ha agotado el conflicto, al igual que en Filipinas, en los casos que nos ha ocupado en el sureste asiático. Bueno, entonces tenemos que para ello
se hace pertinente la cooperación internacional a través del acompañamiento de los organismos multilaterales. Por eso es interesante preguntarse cuál ha sido la participación del multilateralismo en los procesos de resolución de conflictos armados en los diferentes países. La evaluación que se haga de la participación de los organismos multilaterales en su contribución con los países que se acojan a la justicia transicional en el establecimiento de los estándares internacionales deben apoyar procesos legales nacionales para garantizar así los derechos de las víctimas en el contexto del postconflicto o transición democrática. Y puede variar de acuerdo a la óptica o el cristal con el que se mire. En términos generales, la participación de los organismos internacionales como la ONU, la Corte Penal Internacional, la OEA, la Unión Africana, la Unión Europea, el ASEAN, entre otros, ha sido en la mayoría de las veces poco determinantes para el diseño, implementación y supervisión de los mecanismos de justicia transicional en distintos países del mundo, así como en los procesos de resoluciones definitivas de los conflictos. Entonces, se puede decir que la cooperación internacional contribuye con la pacificación en los países que intervienen en legitimidad internacional, en recursos técnicos financieros, en orientar hacia los estándares de los derechos humanos universales y el derecho internacional público. Bueno, entonces reitero, medianamente, entendiendo que la mayor responsabilidad recae en las autoridades nacionales. Sin embargo, en muchos casos no ha habido una vinculación estrecha y militante del multilateralismo para la pacificación. Entonces, seguimos estudiando otros casos particulares en diferentes latitudes del globo terráqueo. Uno de los casos más relevantes y conocidos es el caso de Colombia. Colombia tiene más de 75 años de una insurgencia armada en diferentes etapas y diversas formas. La última se habla de una narcoguerrilla. Entonces, quiero mencionarle algunas disposiciones legales y las descripciones de la misma. Entonces, tenemos que la ley 975 del 2005, que habla de la justicia y paz, facilita los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Otra ley importante es la 1448 del 2011, se llama Víctimas y Restitución de Tierras. Esta regula lo concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas. La ley 2272 del 2022, Ley de Paz Total. Su descripción consiste en que las políticas públicas del Estado, participativa, amplia, incluyente e integrar a la implementación de los acuerdos de paz firmados a los que se lleguen a pactar con grupos armados organizados y legales. Cabe mencionar que este año se hizo una publicación con mi autoría y un par de colegas en la revista
de la Universidad Bicentenaria de Aragua, postdoc, donde mi persona y estos colegas, con un resultado de un estudio comparativo de esta ley, de la paz total, con la tipología de Galtung, donde el 67.8% del articulado estuvo influenciado por la paz positiva. De allí la pertinencia de lo que hemos expuesto hoy. Tenemos otra ley, la ley 2421 del 2024, Justicia Especial de Paz, modifica la ley 1448 del 2011 en Colombia con el objetivo de fortalecer las reparaciones integral, atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado interno. Bueno, otro de los casos que traigo es el caso de Indonesia. Ya como les comenté, la cercanía y los motivos por los cuales este país me es muy cercano. Y en materia de justicia transicional tenemos que varias disposiciones importantes y la descripción de las mismas. Tenemos la ley número 39 de 1999 sobre derechos humanos, que se formalizó y reafirmó el rol de los organismos nacionales de derechos humanos de la Comisión CONMAS-HAM, creado el 7 de junio de 1993 mediante un decreto presidencial. Tenemos la etapa legislativa e institucional del 2000 al 2016 con una nueva constitución y el fortalecimiento del Parlamento. Se buscó establecer mecanismos legales de justicia transicional, memoria y reconocimiento parcial del 2006 al 2015, no oficial, pero con valor histórico y ético. Declaró responsables a las Fuerzas Armadas y al Estado indonesio por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal de la Haya. Reconocimiento oficial en el 2023, el presidente Jokowi admitió 12 violaciones graves de derechos humanos, incluyendo las matanzas de 1965 y la represión en Aceh y Papúa. El caso de Papúa, bueno, es un caso muy particular, y en mi estadía en Indonesia en el 2020 aproximadamente, 2022, bueno, se presentó una matanza de casi 40 papuanos por simplemente protestar. Y estuve aproximadamente en la isla de Papúa unas 3 semanas. La gente comentaba lo difícil que es para ellos plantear sus problemas ante las autoridades indonesias y los derechos que ellos consideraban muy mínimos, y la violación de sus derechos humanos. Bueno, pasamos con la próxima lámina. Bueno, en cuanto a Venezuela, donde podemos decir que no ha habido un proceso de justicia transicional en cuanto a buscar la reconciliación y la reparación de las víctimas de la violencia armada. Recordemos que el movimiento insurgente de Venezuela estuvo activo en 1960
y en el 71, cuando fue derrocado por el ejército. Sin embargo, es apropiado hablar de una reparación de víctimas en un esquema de rezago en la postura esclavista y el desalojo de tierras a los aborígenes y las etnias indígenas. Esto es una deuda del proceso de descolonización. En cuanto a las disposiciones, la Constitución Bolivariana de Venezuela tiene en el título 3 de los derechos humanos y garantías y los deberes, el capítulo 2 de los derechos de los pueblos indígenas, y pocas constituciones en el mundo tienen tantas disposiciones referidas a los derechos constitucionarios. La ley orgánica de los pueblos y comunidades indígenas del 2005, la ley le da el poder y rango legal al derecho constitucionario referido en las normas y las prácticas sociales y la cultura de los pueblos indígenas. La ley orgánica contra la discriminación racial del 2011 establece los mecanismos adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar la discriminación racial en cualquiera de sus manifestaciones afrodescendientes y indígenas. El Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños hago mención a esta institución para resaltar que la descolonización es una lucha cultural, por lo tanto requiere de la academia para fortalecerla. Es esta una institución científica, educativa, que se dedica a la enseñanza, investigación estratégica, producción, gestión y difusión de los conocimientos y saberes relacionados con África y su diáspora en nuestra América. Centro para el pensamiento activo, descolonizador y de vanguardia. Bueno, ya les comenté sobre los países del sureste asiático que aún permanecen en conflicto a pesar de los esfuerzos para su pacificación. En Myanmar, con insurgencias diversas y por varios motivos, inclusive la misma naturaleza hizo estragos en su territorio recientemente. Y el caso de Filipinas, con enfrentamientos religiosos e ideológicos. Entonces, veamos un poco la narrativa acerca de estos conflictos. Tenemos que una guerra civil en Myanmar desde el 2021 hasta el presente, luego que se le dio un golpe de estado los militares a la gobernante Aung San Suu Kyi en el 2021, y se han mantenido enfrentamientos entre el ejército Tatmadaw y un conjunto de grupos armados étnicos y fuerzas de resistencia civil al gobierno de la oposición. Otro conflicto es el conflicto más conocido por las redes sociales, el de los Rohingya del estado de Rakhine en Myanmar, debido a la falta de reconocimientos oficiales que dejan a las familias rohingyas sin derechos básicos y protección, haciéndolos susceptibles a la explotación, violencia sexual, violencia de género y diversas formas de abuso. La mayoría de los refugiados rohingyas, apátridas, 98% aproximadamente, reside actualmente en Bangladesh y Malasia, es decir, en otros países. Hay una operación llamada 1027 en Myanmar, es una ofensiva reciente de Alianza de Reverdes, 3 hermandades contra el ejército de Myanmar, el Tatmadaw. Es la Araka Army, el MNDAA y el TNLA. Entonces, en cuanto a la rebelión del nuevo ejército del pueblo en Filipinas, insurgencia maoísta, comunista,
que lleva décadas activa con zonas rurales bajo influencia y enfrentamientos recurrentes con fuerzas del gobierno. El gobierno ha reducido la rebelión a través de campañas de contrainsurgencia, pero persisten los enfrentamientos y los ataques del NPA contra objetivos estatales y civiles. Los negociadores de paz han colapsado y existen acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras la sociedad civil exige justicia. Bueno, con esto me despido. Gracias por su atención. Nos vemos en las preguntas y estaremos en contacto. Feliz tarde.